Buenas tardes, buenos días, dependiendo dónde están ubicados. Eh, Como ya estamos acostumbrados, trimestralmente hacemos un webinar de mercados. Tenemos siempre la suerte de compartir este espacio con profesionales de BlackRock y a veces cuando nos va muy bien y tenemos mucha suerte, esa persona es Axel, que es quien nos acompaña hoy. Axel Christensen es Managing Director y Chief Investment Strategic Officer para América Latina. Bienvenido, Axel. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación a participar en un momento muy especial. Acabamos de publicar la semana pasada nuestra actualización de mitad de año de la perspectiva de mercados. Es algo que hacemos ya hace algún tiempo, digamos, detenernos, ya transcurre la primera mitad, mirar lo que ha ocurrido, reflexionar respecto a eso y mirar hacia adelante para posicionarnos de la mejor manera para lo que vaya a ocurrir. Así que el timing perfecto, Mauricio. O sea, tenemos información fresca, Axel. Estamos Totalmente, como... totalmente, sí. Hoy la verdad que es súper interesante y me encanta un poco el título de la temática, que es escasez y abundancia. O sea que es interesante hablar de términos que se contrapuestos, ¿no? Sí, Eh, Axel, también vamos a hablar mucho de AI, pero pero AI visto desde otro aspecto, no AI visto de la tecnología y cómo nos resuelve problemas, sino visto desde un punto de vista de economía, de macroeconomía, de regiones. Pero sí que estuve viendo el reporte, tenemos muchísimo para comentar y creo que es muy interesante y creo que el público lo va a agradecer mucho. ¿Querés ver, Axel, si ya sí. podemos, a ver si Sí, compartimos la presentemos? presentación. Sí, 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 compartimos la presentación a ver cómo se perfecto. Y sale así, todo bien. así lo hacemos porque es más fácil. Perfecto. Sí, ya tenemos un Buenísimo. montón de personas que están adentro. Yo diría que podemos empezar, Axel. Muy bien, muy bien. Bueno, Mauricio, antes de ir ya sobre el contenido mismo, solamente agregar a lo que ya señalaste. Si tuviera que resumir el Mire Outlook en una frase, sería algo como esto, ¿no? Es que estamos pasando de un modo, perdón, de un mundo donde la abundancia era el supuesto dominante. ¿Te acuerdas? Teníamos muchísimo capital, la energía era barata, la inflación estaba baja, había bastante liquidez en el mundo. No hace tanto tiempo atrás, esa era un poco la Ujú. descripción que podíamos ver, a un mundo donde están apareciendo nuevos puntos de escasez. La principal escasez de alguna manera viene ligado con la infraestructura para desarrollar no solamente inteligencia artificial, necesitamos invertir también para, digamos, lograr la transición energética, también para ir rearmando, digamos, diseñando la cadena de producción en el mundo como respuesta a todo este, digamos, fragmentación geopolítica. Así que esas escaseces están creando nuevas oportunidades y obviamente también generando riesgos. Entonces, si te parece, vamos un poco adelantando sobre la presentación. eh, Dale, ¿Cuáles son un poco las cosas que hemos ido analizando? A ver, ahí vamos. ahí vamos. Ah, entonces, hablamos de abundancia y escasez. Porque es cierto, la IA puede generar abundancia por el lado de la productividad. Podemos Ujú. ver, y ahí en el fondo señalamos que podríamos ver un incremento del crecimiento, en este caso de Estados Unidos, y obviamente con eso para el resto del mundo, que en una magnitud que no es despreciable. O sea, podríamos pasar a un mundo que ha crecido por más de 100 años en torno al 2%, por momentos por arriba, por momentos por debajo, a un crecimiento que casi lo duplica, 3,5 en un escenario medio, en un rango que puede ser mayor a eso incluso. Eso, digamos, surge del impacto en un mundo en que la productividad que nos entrega AI de poder hacer muchas más cosas de manera más eficiente, poder, digamos, tomarnos menos tiempo para lograr fabricar un fármaco, por ejemplo, o Ujú. lograr resolver restricciones que nos permiten desarrollar energías de manera más barata, más limpia.
todo eso, digamos, creemos que AI nos puede entregar, pero antes necesitamos, por decirlo de alguna manera, atravesar por por un desierto de escasez, ¿ah? En que ahí a la derecha puedes ver, hay varios ejes o dimensiones donde se puede manifestar esa escasez en crecimiento, en el propio costo de desarrollo de AI, en los mercados financieros y también en puntos más bien de naturaleza geopolítica, incluyendo, digamos, la misma pregunta, digamos, que nos viene dando vueltas si Estados Unidos va a seguir siendo el que está Ujú. liderando este proceso de innovación. Axel, una consulta que me surge ahora mientras hablamos. Sí, sí, Viste, son 100 años de un crecimiento del Producto Bruto a niveles de 2% en Estados Unidos. Si subimos ese nivel de productividad y empezamos a ver un crecimiento más cerca del 3,5%, ¿eso podría tener alguna implicancia en la tasa libre de riesgo de Estados Unidos? O sea, ¿esto podría ser uno de los eventos que haga que la tasa se mantenga alta o medianamente alta, ya no solo a corto plazo, sino más a mediano plazo, que es, vuelvo a lo mismo, y sí. disculpame, me salgo un poco del tema de AI, pero el tema tasa en dólares para nuestros inversores también es un aspecto muy, muy interesante. Por eso me quería tocarlo No, y- es un y buenísimo tema, escuchar porque tu nos afecta opinión. directamente. Muchos de nosotros tenemos instrumentos de renta fija en la cartera. También sabemos que las tasas de interés tienen mucha incidencia en el valor de otros activos como las acciones. Así que muy pertinente tu pregunta, Mauricio. Y déjame responderla de la siguiente manera. Y voy a, por decirlo así, empezar de atrás hacia adelante, en el sentido de que muy a largo plazo, los aumentos de productividad que pueda traer AI pueden ser una buena noticia en cuanto a poder ofrecer tasas de interés más bajas de las que estamos viendo hoy. Ok. Por dos razones. Una, porque así como ha sido el caso con otras innovaciones tecnológicas, el aumento de productividad nos permite eventualmente eh, ver bajar la inflación. Ujú. Porque nos Ok. hace más eficiente, porque nos permite usar de mejor manera recursos que a lo mejor hoy día son escasos y después los podemos ir, digamos, optimizando. Así que en Ujú. general, AI en el largo plazo es desinflacionario y eso es una buena noticia para las tasas porque significaría que a menos inflación, las tasas se pueden ir un poco más hacia abajo. Pero Ujú. piensa en lo siguiente también, Mauricio. Con ese nivel de crecimiento, la economía de Estados Unidos, creciendo al 3,5%, podría comenzar a aligerar la carga que significa su deuda. Sí. Porque creciendo ahora al 2%, obviamente, en la medida que sigue gastando, no crece lo suficiente como para ir, digamos, la brecha respecto al peso de la deuda solamente va aumentando. Creciendo un 3,5%, por ahí, si bien no la cierra completamente, pero sí eventualmente la hace Se mucho acerca. más liviana de cargar. Ujú. Entonces, esa combinación de poder tener una carga financiera más ligera, junto con inflaciones más bajas, a la larga podrían llevarnos a tasas de interés más bajas. Ahora, Ok. si nos adelantamos, o sea, si nos corremos más hacia el presente, vamos a decir, ahí el cuadro es algo diferente. Primero Sí, sí, porque sí. eh, lo que ahora vamos a hablar y, digamos, profundizar, la IA puede ser inflacionaria de corto plazo porque precisamente le pone presión a estos nodos donde hay escasez. Ujú. Entonces, si hay demasiada demanda de energía, bueno, ¿qué ocurre? Los precios de energía Sube. se elevan, ¿no? Si hay mucha demanda por chips de memoria, como estamos viendo ahora, los precios suben y por lo tanto los que utilizan esos chips por ahí tienen que, digamos, ir traspasando los mayores precios al precio final. Es un poco, no sé si has visto, Mauricio, lo que ocurrió entre Micron, un productor de chips, y Apple, que a este productor de chips de memoria le sube los precios a Apple, que los utiliza en sus aparatos, y Apple finalmente toma la decisión de subir los precios de sus computadores, de sus Sí, sí, iPads. lo El vi. iPhone Cayó todavía la no, digamos, acción y pero todo, sí, 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 sí. exactamente. Entonces ahí ves un poco en acción cómo la IA puede ser incluso un tanto inflacionario de corto plazo. Entonces, Sí. es el perfecto ejemplo de esa tensión que queremos
destacar en esta presentación. Esa tensión, en este caso, corto plazo inflacionario, pero largo plazo favorable, Sí, porque sí, nos sí. va a permitir tener inflaciones más bajas y, sobre todo, tasas de interés menores posiblemente las que vemos hoy. Y hay muchas láminas de las que vienen que justamente explican esto que vos estás comentando más en detalle y con gráficos. Así que, Exactamente. por favor, ¿Te parece que sigamos, Axel. Sí, dale, por vamos favor. un poco, voy a ir viendo, eh, digamos, acá solamente me detengo muy cortito para básicamente compartir con ustedes cuáles son las ideas centrales que hemos identificado como las más relevantes para lo que resta del año, digamos, comenzando por esta conexión entre escasez e AI o IA. Después nos vamos a detener unos minutos, Mauricio, para hablar un poco de cómo estamos viendo la renta fija y qué Ujú, características estamos privilegiando al momento de seleccionar qué instrumentos queremos incorporar a carteras. Y luego ujú, precisamente nos vamos a detener, si el tiempo nos da, un poco para hablar sobre el tercer tema de cómo vemos que el proceso mismo de construcción de carteras creemos que va a ir variando. Pero volvamos al tema de AI y escasez. ujú. Porque la verdad que la historia de AI es mucho más amplia que solamente quizás las compañías que aparecen más por ahí en los titulares, que Nvidia, que Meta, que SpaceX. Hoy día está abarcando incluso sectores que están fuera de la tecnología o son segmentos de tecnología que quizás no hablábamos tanto sobre ellos hasta ahora. ¿Mm? Entonces, como puedes ver ahí, hay dos cuadros. Quiero Ujú, comenzar digamos, dirigiendo la atención al cuadro que está más a la derecha. Ahí, ok. como sabemos, en el proceso de AI, digamos, de desarrollo de AI, hay varios eslabones en la cadena de valor. Ahí tenemos varios de ellos que todo el mundo conocemos, hyperscalers, ¿no? Los Meta, los Nvidia, perdón, no, Nvidia no está ahí al costado, es semiconductores, pero Sí, hyperscalers, Nvidia, perdón, nuevamente, Meta, Microsoft, qué sé yo, Google, ¿no? Google. Que puedes ver que son capaces de capturar un margen o han sido capaces de capturar un margen muy importante estos últimos años. Es de los diferentes segmentos, que son varios, el que más margen ha podido capturar. Contrastando con ahí a la izquierda, donde dice Power, que son todas Ujú, las compañías que suministran energía, la energía posible para que AI tenga lugar, ¿no? El consumo de energía sabemos que es importante. Pero ahora, ¿qué ha pasado en el último tiempo? Con el dólar marginal de ventas que se hace en cada uno de estos segmentos. Y ahí está, digamos, hay dos puntos, uno de color gris, otro de color negro para cada uno de esos segmentos. Y quiero, digamos, en el fondo, llevar su atención a los extremos. Donde ujú, dice Power, hace un año atrás, el color gris nos da la información de que para cada dólar adicional de ventas que lograron las compañías en ese segmento que suministran energía, ¿cuánto pudieron capturar como margen de utilidad? Como pueden ver ahí, un ujú. poquito por encima del 10%. 10%. Una, de cada venta nueva, ¿no? Ujú. Vendo un dólar nuevo, 10%. ¿Qué Me quedan 10 ocurre centavos. ahora? ¿Qué ocurre ahora? Está capturando 40%, o sea, cuatro veces más de lo que capturaba con cada dólar adicional de venta. Vayamos a hyperscalers. Ellos hace un año atrás, de cada dólar marginal de ventas, lograban capturar en torno a 55% de cada dólar. ¿Sí? Hoy día apenas consiguen capturar 35, es decir, ha ido cayendo. ¿Qué significa esto en la práctica? Que el que hoy día maneja o tiene control sobre el nodo de escasez, y sabemos que la energía se ha vuelto un punto digamos, eh, escasez de oferta energética para muchos de estos, hay una transferencia de valor desde los hyperscalers que pierden, ¿no es cierto?, parte del margen que podían capturar hace un año atrás y parte importante de eso se va a los que suministran energía, ¿no? Se reparte en otros segmentos también, pero entonces eso nos abre, Mauricio, una óptica diferente. Ya
AI ya no es más que los hyperscalers o que los semiconductores. Hoy día vamos a incluir compañías que ni siquiera son tecnológicas, que suministran energía o ligado a lo anterior, fabrican equipamiento para la generación de energía. Entonces, el concepto de AI ya tiene de alguna manera una conexión mucho más física. Ya no solamente necesitamos modelos de AI, agentes, software, vamos a necesitar cosas muy físicas, ¿no? Necesitamos un sistema de refrigeración, necesitamos construir un centro de datos, necesitamos el equipamiento eléctrico. Todo eso ya va más allá de fabricar chips, y nos lleva precisamente a fijarnos en los nodos de escasez como lugares donde encontrar oportunidades de inversión, Mauricio. Muy interesante. Entonces, mira, esto muchas veces nos preguntan si AI está en una burbuja. Ujú, Y la respuesta nuestra suele ser, mira, esa quizás no sea la mejor analogía. Esto se parece menos a la burbuja de las .com de unos 25 años atrás, y se parece más a un fenómeno que vimos por ahí hace más de 100 años atrás o incluso más a la fiebre del oro, ujú, donde muchas veces quienes más ganaron no fueron los que buscaban oro, porque va a haber gente, mineros que encuentran oro, otros que nada, los que verdaderamente ganaron porque le vendieron a los que encontraron oro y a los que no, son los que venden las palas y las picotas, ¿no? Entonces, al final, claro. esto tiene mucha relación con infraestructura, con la parte física de AI. Ese es probablemente el giro más importante. El concepto sigue siendo el mismo. Queremos invertir, digamos, teniendo como foco de inversión lo relacionado con IA, pero aquí digamos, el giro es importante. Ya no nos quedamos limitados a los hyperscalers o a los que fabrican los semiconductores, que es un poco lo que era en la etapa anterior, sino que nos abrimos para incluir otros segmentos, otros países y, por cierto, otras industrias. Y eso, Axel, ya, eso ya Mm. de alguna manera el mercado lo tiene priceado, o sea, eso ya de alguna manera el mercado Cre- se empieza a adelantar o Creemos todavía que sigue sí. siendo una oportunidad. Creemos que sí, o sea, acá, digamos, en la lámina que están frente a ustedes, quiero que se Ujú, fijen en algo, porque para muchos, incluso ha resultado incómodo para muchos inversionistas, a lo mejor algunos clientes de ustedes también le han expresado esto de la concentración solamente de compañías tecnológicas y por ahí en Estados Unidos. Pero fíjate ahí en el cuadro a la derecha, lo que hemos hecho ujú, fue miramos otros mercados. Miramos no las megacompañías tecnológicas, sino que miramos small caps, la barra más a la izquierda, digamos, se construye en base al índice global de small caps. Y también miramos otro tipo de estilos de inversión, ya no solamente growth, que típicamente lo que caracteriza a las compañías tecnológicas, sino que también ujú, value, que típicamente es característica de industrias, o sea, de sectores industriales cíclicos, ¿ok? ujú, ¿Y qué podemos concluir de ahí? Mira, fíjate en small caps, por ejemplo, ujú, y para qué decir en value, una parte sumamente importante de esas categorías han tenido resultados que se ligan con AI, ¿no? Con la parte de memoria, con la parte data centers, con la parte de aplicaciones de software. Entonces, no solamente y el propio mercado ha venido reflejando, a tu pregunta, Mauricio, estas oportunidades se están manifestando en ese número reducido de compañías, la famosa MAX 7, sino que se han ido extendiendo a compañías más pequeñas, o a sectores más cíclicos, como te mencionaba ujú, nuevamente, incluso fuera de la tecnología. Am, en este, digamos, lo que creemos que es una transición, una etapa donde lo que prima no es exclusivamente la innovación. Eso no quiere decir que los hyperscalers sigan siendo importantes, pero ya comienzan a compartir ese protagonismo con los que están, por decirlo así, manejando los nodos de escasez. ujú. Y en eso, digamos, hay más industrias, hay más países, hay más regiones que solamente Estados Unidos y tecnología. ¿Mm? Ahora, Interesante. déjame llevarte a la siguiente lámina porque nuevamente, así como una pregunta que te mencionaba que recibimos con bastante frecuencia es si AI está en una burbuja o no y cómo la fiebre del oro es una mejor analogía.
una de las preguntas que hemos recibido más en estas últimas semanas es, bueno, ¿qué va a pasar con los mercados que van a tener que absorber una cantidad importante de, digamos, de la necesidad de financiamiento de las compañías? Y es cierto, la IA requiere financiamiento a una escala astronómica, por decirlo así. Y en ese sentido, si nos detenemos un momento, Mauricio, en la gráfica a la izquierda, Ujú. eh, nos preguntaban, digamos, ¿el mercado será capaz de absorber las Sí, colocaciones, un SpaceX, posiblemente un Anthropic, un OpenAI? Y claro, uno comparaba con los IPOs, el volumen de los años anteriores y era varias veces de tamaño. Pero no, fíjate si lo tenés en miramos el un... gráfico Sí, allí, o sea, así, 21, 22, 23, 24, 25 sí. han sido ínfimos, ¿no? Así es. Entonces, fue muy bueno mirarlo esto en perspectiva y ahí nos dimos cuenta que posiblemente la anomalía no es tanto este año, sino que los años anteriores donde hubo muy Sí, poquita también. actividad de apertura. Como pueden ver ahí, digamos, estamos frente a un año por ahí, quizás un poco por encima de la media, pero nada que de alguna manera llame la atención respecto Sí, es al verdad. tamaño. O sea, uno lo mira también en términos absolutos, estamos hablando de 0,3%, 30 puntos básicos del total de capitalización bursátil, muy por debajo de los IPOs, la mitad, a menos de la mitad de los IPOs que se hicieron la última, digamos, justo antes que rompiera la burbuja de las .com. Entonces, por el lado del mercado accionario, en general no No vemos lo es. señales demasiado, Ok. digamos, preocupantes en cuanto a la capacidad de Preocupantes. mercados de digerir. Ujú. Pero ¿qué ocurre? Los vamos a llevar a la parte hacia la derecha del cuadro ahí. Puede haber un poco más de preocupación porque te fijas, las barras son bastante más altas estos últimos 2 años en relación a lo anterior. Aunque aquí hay que explicar una cierta anomalía. Ok. La verdad es que las compañías tecnológicas hasta hace muy poco no necesitaban emitir deuda. Financiaban todas sus inversiones, sus desarrollos con la tremenda cantidad de caja que generaban. Recuerden, nada más la lámina anterior, un par de láminas atrás, los márgenes que tienen estas compañías son unas verdaderas máquinas de hacer dinero. Pero ¿qué ocurrió estos últimos 2 años? Ya no les alcanzó el dinero que generaban con fuente propia y tuvieron que salir y han tenido que salir al mercado a colocar deuda. Hemos visto compañías como Google, como Meta, el propio SpaceX, Amazon. Amazon ahora Amazon ya recientemente, salió también con un bono al cien por exactamente todas ciento ellas buscando, digamos, fuentes de financiamiento. Y es ahí, digamos, donde comienzan, no digo a aparecer señales de alerta máxima, pero sí de, digamos, de poner esto en el radar como para seguirlo de cerca. No creemos que sea un riesgo inmediato, pero sí una variable que, como te digo, merece cierto seguimiento, porque, bueno, incluso las buenas historias de crecimiento pueden corregirse cuando hay demasiada necesidad de financiamiento. Así que siguiendo muy de cerca la liquidez, las emisiones, aquí es muy importante, Mauricio, el destino que las compañías de alguna manera utilicen con los fondos que recauden. Es muy diferente desde el punto de vista de por ejemplo, invertir en centros de datos que la compañía puede Ujú, ocupar, pero si hay capacidad, digamos, ociosa o digamos que extra, la pueden arrendar a otros operadores. En contraste con emisiones que van a financiar, por ejemplo, la compra en una adquisición de una otra compañía de AI, por ejemplo, ujú, que el track record de las compañías tecnológicas no es demasiado bueno. En general, en el pasado, cuando compran compañías, muchas veces no logran recuperar el valor que pagan, porque al final de cuentas, Mauricio, lo que hacen es traer un equipo. Gran parte del ujú, valor que compran, por decirlo así, es el talento, es un poco la propiedad intelectual. Y eso a veces es mucho más difícil de retener, entre otras cosas por choques de culturas. Entonces, si es que parte importante del destino de esas emisiones va a utilizarse con fines menos claros, en ujú, contraste con, por ejemplo, invertir en infraestructura, como te decía, ahí también ese es el tipo de variables que creemos que es importante monitorear de cerca. Entonces, es un tema que nuevamente no lo vemos para nada como un riesgo inmediato.
particularmente en la parte accionaria y en la parte de renta fija, sí, digamos, lo suficiente para seguirlo de cerca, pero, digamos, tomando en cuenta que en la medida que las compañías hagan buen uso de los recursos, eventualmente es un riesgo que perfectamente pueden gestionar. Te quiero llevar a la próxima lámina, Mauricio, porque acá hay un Ujú. tema interesante porque ya comenzamos a ir identificando Sí, sí. algunas propuestas o cambios a la cartera que quizás compartimos Ujú, en, el webinar que tuvimos por ahí, quizás a fines del año pasado, a comienzos de este, donde hablábamos de nuestro posicionamiento para el 2026. ujú, En este caso, tomamos la decisión de recortar el overweight que traíamos en emergentes, en la parte de renta variable, a un neutral. Comienzo diciendo que para nosotros neutral no significa negativo, nada más lejos que eso. Más bien pasar a neutral precisamente reconoce que fue una buena decisión, incluso mejor a la que esperábamos, el retorno de los países emergentes, particularmente en Asia, y que están ligados con la cadena de valores de IA, ¿no? ujú, La rentabilidad que hemos visto en los últimos 6 meses en lugares como Corea del Sur o Taiwán han sido espectaculares. Pero lo que ha ido pasando es que, por un lado, las valoraciones, obviamente, con el incremento en los precios se ha puesto un poco más estirado, aunque sí de bases muy bajas, o sea, para nada, digamos, en lugares de sobrevaloración. Pero lo que sí finalmente nos llevó a la decisión de bajarlo a un neutro, se explica mayoritariamente, Mauricio, en la lámina más a la derecha. Es un ujú, aumento de la volatilidad, ¿no? ujú, Corea ha sido un buen ejemplo. Ya hemos visto dos o tres ocasiones en que el mercado se corrija, digamos, en un periodo diario, entre 8 a 10 por ciento. Eso es bastante, creemos nosotros, eso imprime una volatilidad adicional a la cartera significativa en ese overweight. Así que, por decirlo así, quisimos tomar utilidades de un posicionamiento bastante bueno que se está volviendo un poco más riesgoso. Y más bien, y ahí lo notan ahí un poco en el subtítulo, queremos dentro de esa naturalidad privilegiar algunas regiones. Y aquí lo interesante, y lo digo, digamos, con cierto nivel de orgullo, no es tan común que Latinoamérica salga mencionado explícitamente en nuestras perspectivas globales. ¿No? Así que ujú. me pongo Sin aquí un duda. poquito nacionalista con la región, con mucho orgullo, porque de alguna manera Latinoamérica se engancha muy bien con esto de buscar en otros lados el impacto de AI, en energía, ciertamente Ujú, en minerales críticos, la posibilidad de la región de ofrecer espacio para la construcción de data centers, que recientemente en Estados Unidos hay más oposición de la opinión pública. Ah, y podemos ir, ¿no es cierto?, país por país. ujú, Chile, Perú, cobre y litio, algo también tiene Argentina en litio. Brasil, la capacidad de ser una fuente digamos, de energías renovables para montar data centers. Bueno, México también, en la medida que no solamente AI, también el nearshoring y también ujú, infraestructura digital. Entonces, la oportunidad que tiene la región, si bien no es convertirse en Silicon Valley, lejos de esos, pero sí se pueden transformar en un proveedor de recursos críticos para esta revolución tecnológica que sí hay, así como otras transformaciones que te mencioné anteriormente. No, no es menor, Axel, porque estás hablando sobre todo en nuestros países, de inversión externa, o sea, de inversión internacional que llega al país. Y dado los tamaños de nuestras economías, cualquier inversión pensada por cualquier grupo de estos siempre son números muy significativos. Así que O sea, pareciera que, bueno, tendremos un par de años con viento de cola para la región a- y sean así buenos esperamos. años para Latinoamérica. Y, Muy y bueno. tiene un efecto dominó muy importante, Mauricio, porque tomemos el ejemplo que sigo de la demanda de cobre. Cobre muy importante para montar los centros de datos, para toda la infraestructura eléctrica que se necesita, ¿no? Bueno, hoy para aumentar la producción de cobre en lugares como Perú, como Chile, no solamente tienes que extender la operación,
hoy día también esas industrias están enfrentando ciertos nodos de escasez, en este caso el suministro de agua. El agua es crítico en algunos procesos Ujú. digamos, de producción de cobre, en la molienda, en la refinación. Entonces, esto no solamente AI trae consigo inversión en la operación misma, en este caso, de la materia prima crítica, como es el cobre, sino que en infraestructura se van y ya se están viendo inversiones importantes en desaladoras, por ejemplo, o en líneas de transmisión que permitan incrementar el suministro eléctrico para la operación de estas operaciones mineras. Entonces, eh, tiene un efecto, digamos, de ir Sí, amplificando hacia mucho, otros mucho sectores, más amplio. donde interesantemente, de alguna manera, el hilo común es infraestructura. Infraestructura va a Sí, ser sí, sí. clave. Por ejemplo, si vemos el caso de Argentina, dado, digamos, la crisis de Medio Oriente, se ha vuelto mucho más importante el valor de los campos de gas que hay en Vaca Muerta, que además Ujú. son los únicos de tamaño, de escala global, digamos, que pueden dar una respuesta digamos, efectiva a lo que está ocurriendo en Medio Oriente, pero luego para sacar ese gas se requiere de inversión en gasoductos, en Ujú. puertos especializados para liquificar ese gas y poder transportarlo. Entonces, infraestructura, ya sea en la Argentina con el gas natural, ya sea en Perú y en Chile con el cobre, es la palabra clave aquí. Es muy importante. Entonces, Axel, yo de sí, sí, esta sí, página, lo último que quiero, lo que quería rescatar sí, es que yo entiendo de que bajamos la exposición de mercados emergentes a neutral, no tanto por la performance de lo que pensamos que puede llegar a suceder, sino más bien por el tipo de volatilidad que está generando esa performance. Y eso sí, me vuelve a lo mismo que es muchas veces como inversor, uno mira la performance de un instrumento, pero el asset manager como BlackRock lo que mira es el consumo de riesgo que tiene esa performance. Y eso es fundamental y eso es algo que es clave, sí. es clave. O sea, y es lo que más me gusta a mí de la propuesta de valor que logramos entregar a través de BlackRock, que es lograr entregar una rentabilidad muy buena o buena, pero sobre todo con muchísimo cuidado del lado de riesgo. Y esta lámina justamente es lo que está mostrando, que es Sí, bajamos esto, pero porque te estoy mostrando que ese instrumento o ese tipo de activo hoy tiene muchísimo más riesgo que en el pasado. Entonces así decidimos es. irnos un Y, poquito más leves en la apuesta. eh, claro, no solamente más leve, sino que también nos queremos un poco cargar más hacia una región, De en este otras caso de cosas, América claro, Latina, donde la claro, volatilidad es mucho em- más limitada. claro, efectivamente. Lo que dices es tan importante que de hecho lo quisimos repetir en el cuadro que viene a continuación. O sea, en nuestro mundo acá en BlackRock, nosotros siempre estamos mirando las cosas desde una doble óptica. Miramos el rendimiento, la rentabilidad, pero siempre ajustada a riesgo. Y eso nos permite hacer las comparaciones adecuadas. Por expresarlo de una manera más coloquial, Mauricio. Yo, cuando Ujú. recién estaba empezando en este negocio, en el de inversiones, me acuerdo, mi jefe me dijo una frase que nunca se me ha olvidado, que de alguna manera como eh, la receta un poco para invertir bien, consiste en lograr un equilibrio. Hay que saber comer bien y dormir bien. Comer Ujú. bien significa que uno es capaz de obtener un retorno, un resultado adecuado, apropiado para el tipo de objetivo que uno se ha puesto, pero el dormir bien significa al mismo tiempo con una gestión del riesgo Con que la a uno lo volatilidad permita correcta. dormir tranquilo, Ujú. digamos. Dormir Si todo es tranquilo. comer Está bueno. y poco dormir, digamos, no se pasa bien. Es verdad. Si todo es dormir, pero no se come bien, tampoco se logra lo que uno quiere. Entonces, dormir y comer bien, ese es un poco el secreto del buen invertir. Y Pero eso bueno, es un poco lo que aplicamos. esas son las herramientas que tiene BlackRock, que son las herramientas de medición, que es lo que vemos siempre aquí, que lo que uno ve es el Sí, resultado, pero no el cómo se llega.
y son las que nos permiten, bueno, tener portafolios que van adecuándose a ese mejor mix de comida-cama, ¿no? O sea, Sí, sí, al mix, al sí, mix retorno-riesgo, ¿no? Eh, exactamente. que bueno, está muy bien expresado también en estos gráficos. Bueno, acá lo vas a ver. O sea, nosotros lo que hicimos precisamente aplicando este concepto de riesgo, digamos, de rendimiento ajustado por riesgo, comparamos cuatro categorías. La verdad es que son tres, de las Ujú, cuales una se expresa en diferentes partes de la curva de rendimiento. Tenemos los bonos de Tesoro de Estados Unidos. La parte ujú, roja son la parte más corta de la curva, la parte de color rosada abajo, la parte larga de la curva. Y entre ujú, ambos vamos a encontrar dos clases de activos dentro de renta fija que han tenido mucha demanda. Hemos recibido muchas preguntas por parte de nuestros clientes, que son un lado el crédito privado, el direct lending, ujú, y la de color verde es la deuda emergente en moneda local. ¿Y qué rescatamos de este cuadro? Primero, que tienen un muy buen nivel de retorno ajustado por riesgo. ujú, Y se ha mantenido relativamente permanente. En los últimos 4 o 5 años pueden ver tanto la línea amarilla como la línea verde. Si bien no son las más altas en este momento, es más alta digamos, la razón riesgo-retorno en tesoros de corto plazo, se han mantenido mucho más estables. No hace tanto tiempo atrás, esa línea roja estaba muy por debajo de ambos. Entonces, primero que nada, o sea, hoy día deuda emergente, y esto quizás en la región que se nos hace un poco evidente porque los clientes latinoamericanos, inversionistas latinoamericanos siempre han tenido una cierta disposición, un cierto atractivo por la deuda emergente de larga data, se sienten bastante cómodos. Pero no es, digamos, cierta novedad para inversionistas, que sé yo, acá en Estados Unidos o en Europa, donde comienzan a descubrir que la deuda emergente me paga un buen rendimiento ajustado por riesgo. Entonces, ujú, quisimos llevar ese análisis un poquito más allá, y en la gráfica a la derecha lo pueden ver. Hicimos una comparación entre el índice global de renta fija, probablemente el ujú, más conocido es el Bloomberg Global Aggregate, el antiguo Barclays, o más antiguo aún Lehman Global Aggregate, que es ujú, un índice que va a ponderar las diferentes, digamos, segmentos de mercado en función del tamaño de la emisión que hay. O sea, y ujú. te imaginas, es un índice bastante cargado de deuda de gobiernos por digamos, el tamaño de las Por los colocaciones de tamaños, los por el tamaño países. de las Exacto, emisiones, sin duda. exactamente. Y lo que hicimos, un ejercicio muy simple. Esa barra de color rojo es la misma cartera Global Aggregate, pero comenzamos a pues manejar un poquito los pesos específicos, y ya no está cargado por tamaño, sino que está todos, digamos, los diferentes segmentos tienen el mismo peso. Es el famoso equally weighted, que quizás hemos Ujú, hablado de ello anteriormente para el S&P, pero ahora lo estamos aplicando para la renta fija. Y aquí se da una cosa, digamos, que precisamente eh, viene a responder un poco la pregunta que nos hacíamos al comienzo: ¿qué lugar tiene la renta fija? Bueno, hoy el incrementar hacia posiciones que tienen rendimientos más altos, no necesariamente, y aquí la sorpresa la da la parte más a la derecha del cuadro. Puedes ver la línea roja tiene una volatilidad más baja que la amarilla. La razón de eso es porque hoy día estamos viendo mucha volatilidad en las partes largas de la curva. Eso explica por qué la línea de color rosada está tan abajo en el ujú. cuadro, porque la volatilidad Sí. que observamos, las duraciones más largas, se ha ido en incremento. Y nos da como conclusión que hoy día puedes conseguir algo que es bastante inédito en el mundo de las inversiones. Puedes conseguir algo que te renta más y que menos riesgosa que el índice. Y eso está reflejando un poquito la situación, digamos, de preferencia por el mercado. Un mercado, Mauricio, que de alguna manera se da cuenta que el otro atributo que típicamente le entregaba la renta fija, particularmente los bonos de tesoro, los bonos definidos como activos de refugio, han ido perdiendo esa capacidad de diversificación. Aquí este cuadro
que se ganó el cuadro digamos, dentro de la presentación. Hicimos ahí una encuesta entre lo que preparamos en la presentación, el de mayor valor artístico, ahí pueden ver todo el, Sí, sin duda. digamos, Ajá. el uso de colores, pero es muy sencillo de entender. Lo que hicimos acá es mirar la correlación. Sabemos correlaciones, mientras más bajas sean, incluso negativas, mejor es el efecto de diversificación, de Ujú, utilizar ambos activos en una cartera. Aquí esos ambos activos son muy sencillos, el S&P 500 y el índice de tesoros de Estados Unidos. Esa diversificación funcionó de maravillas por cerca de 20 años, del 2000 hasta el 2022. Mucho color verde, como podrán ver ahí. El color verde significa que esa correlación está funcionando para diversificar la cartera, pero a partir de 2022 volvimos a colores rojos intensos, donde esa diversificación se quiebra y la correlación sube, por lo tanto ya no nos permite diversificar bien, lo contrario. Y si bien ha perdido un poquito de rojo y por ahí hemos tenido algunos episodios de verde nuevamente, se ha vuelto una relación bastante más inestable. Por lo tanto, no nos podemos confiar del todo al momento de construir una cartera que la renta fija, como un tesoro de 20, 30 años, nos va a entregar esa misma protección frente a correcciones de mercado como lo hacía antes. Entonces, es precisamente eso. Me regreso una lámina, lo que queremos de alguna manera asentar, que tomar más riesgo desde el punto de vista de ir por un rendimiento mayor. Hoy día, ese tipo de emisores nos están entregando una diversificación mayor a la que teníamos en el pasado, y eso lo capturan al momento de compararse con los índices estándar. Entonces, el segundo gran mensaje, junto con esto de mirar a la inteligencia artificial, pero desde una óptica diferente, no solamente desde las mega compañías tecnológicas, sino que desde estas perspectivas de escasez, de nodo de escasez. ujú, Y por último, y creo que puede ser ya un momento para ir viendo, bueno, acá no me detengo, ya les hablaba un poco del tema de deuda emergente. Vean también cómo los mercados han ido ajustando sus expectativas respecto a los recortes de tasa de interés, y eso es importante porque nos da la convicción de que al pasar Brasil de 300 puntos básicos de recorte, que era la expectativa a comienzo de año, a tan solo 50, o incluso algunos emergentes de ver subidas de tasa de interés. Probablemente acá en Estados Unidos, después de las cifras de empleo la semana pasada, ya está de vuelta en cero. En la medida que una parte importante de los bancos centrales mantengan expectativas de tasas por encima de Estados Unidos, eso nos da confianza que los tipos de cambio se van a mantener relativamente estables, que no debiesen de haber ajustes importantes por diferenciación de tasa de interés, porque no hay mucho más espacio para que la sigan recortando. Entonces, te quiero volver a llevar al tema tercero, digamos, para ujú, concluir la presentación, esto de qué significa mirar más allá de las etiquetas, donde la infraestructura nuevamente juega un rol protagónico, porque como pueden ver ahí, la infraestructura, en este caso la construcción de data centers, está realmente al centro de, no solamente de IA, sino que lo que veíamos, necesitamos infraestructura para mover carga, para desalar agua que es necesaria para procesos de producción de cobre, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, digamos, la infraestructura ya no es una designación marginal, sino que se transforma en una manera de capturar el crecimiento, y lo podemos tomar en diferentes vehículos que podemos encontrar en los mercados públicos, en mercados privados. Podemos tomarlos en vehículos que están diversificados o que tengan un foco deliberado en infraestructura. Hay múltiples maneras, dependiendo un poquito de las propias condiciones que el cliente tenga en sus, digamos, directrices de inversión. Pero es muy importante, digamos, mirar la infraestructura como un ejemplo de que restringirse por clase de activo tiene cada vez menos sentido. Y un poco la invitación en esta presentación es mirarlo desde una perspectiva mucho más amplia. Y finalmente, digamos, no puedo dejar de terminar sin también referirme quizás a unos temas que también
nos llega con bastante frecuencia en preguntas qué está pasando con el crédito Ujú, privado. Y aquí, al igual un poco de lo que hablaba cuando les mencionaba el tema de la liquidez en AI y las emisiones y todo, la verdad es que no vemos una crisis. Si uno mira los índices de calidad de crédito, si bien es cierto, los niveles de default han aumentado un poquito, tampoco se han disparado a niveles demasiado preocupantes. Em, pero eso no quiere decir que, eh, digamos, no sea una clase de activo que requiera, al igual de lo que mencionaba respecto a las emisiones de las tecnológicas, digamos, un monitoreo, una supervisión importante. Sobre todo al momento de hacer diferenciación, ahí podemos ver en el cuadro a la derecha, hay diferencias importantes respecto a lo que está ocurriendo en distintos segmentos de- de tamaño de compañías. Las compañías pequeñas están mucho más expuestas sufriendo mucho a más. las presiones de inflación. Suelen también destinarle un porcentaje mayor de sus ingresos a financiar la deuda porque tienen que Ujú. pagar tasas de interés más altas que las compañías más grandes. Entonces, el poder enfocarse donde hay riesgos, digamos, más limitados, más contenidos, es un tema importante. Entonces, obviamente, centrarse en la mejor calidad de crédito, evitar los sectores como uno puede ver que estén bajo mayor presión, como pueden ser las compañías de menor tamaño, por ahí algunos sectores que están siendo impactados por inteligencia Por artificial. AI, sí, softwares. Y ver, claro, exactamente, y más bien enfocarnos en oportunidades de préstamos más senior, es decir, de mayor calidad, los créditos directos. Creemos que nuevamente, a juicio de repetir en demasía, infraestructura, nuevamente financiar ese tipo de operaciones nos parece algo muy atractivo, sobre todo porque son en general, digamos, proyectos, empresas con flujos más previsibles. Entonces, digamos, un poco para enganchar esta última cuadro y quizás darle algún tiempo a preguntas que puedan tener los participantes, Mauricio, es que el Ujú. crédito privado, la clave no es, no es salirse el activo o evitar el activo. Por el contrario, hay mucha oportunidad acá, pero ciertamente requiere de un ojo más selectivo de pues identificar managers que tengan un historial de ya varios ciclos al cuerpo, que sepan cómo no solamente identificar buenos créditos, sino que al momento de eventualmente alguno de ellos tenga algún problema, saber cómo gestionar y trabajar con la empresa para recuperar el máximo respecto a lo que está financiando a Y alguna empresa que pueda caer en problema en algún momento. pareciera ser, Axel, digamos, si alguien está invirtiendo en créditos privados, algo que yo vería en el fondo que me ofrezcan es el tamaño del tipo de compañía que financian, porque Por ejemplo, sí, sí, como vos bien decís, pareciera ser que mientras más chica es la compañía, más difícil puede llegar a ser la situación financiera, por ende más podría sufrir el fondo. Entonces, una de las herramientas que se podrían estar utilizando, una de varias, primero sin duda la expertise del manager, pero también el tipo de empresa que se está financiando, el tamaño de tipo de empresa que se financia, creo que es una herramienta eh, que podría proteger a ese inversor, ¿no? así es. Y nada, no sé si nos queda algún espacio para preguntas adicionales. Creo Sí, que, sí, sí, sí. ah, Tengo algunas sí, acá. Bueno, por supuesto que sí vamos a compartir la presentación sí, que nos comentaban. La otra es, Axel, y hoy hoy algo que no hablamos y que juega en el papel de cualquier portafolio es commodities en general, sí, como herramienta de diversificación o como herramienta de generación de valor. Eh, y bueno, hoy esta presentación está muy, muy sesgada por todo lo que está sucediendo en el mundo de AI y el mundo de commodities. eh, bueno, es muy amplio, sí, pero sí, danos tu visión, que sé claro que sí. que tenés Sí, muchísimo sin conocimiento duda. al respecto. Y quizás, digamos, no ha sido porque no sea importante, sino que a veces hay priorizar en función de restricciones de tiempo que uno tiene. A ver.
Quizás comienzo, Mauricio, mencionando que sí hay una, digamos, incorporación, una visión de commodities bastante clara respecto a algunas materias primas que son críticas a AI. Así que en el espacio de commodities, por ejemplo, de metales, metales industriales como el cobre, como el litio, hay una visión bastante positiva por parte nuestra. Ahora, yo diría que en un corto mediano plazo también la energía, entiéndase, particularmente gas natural, en menor medida petróleo, por digamos, eventos de Medio Oriente, van a seguir siendo un suministro importante. Y no enfatizo más gas natural acá que otra cosa, porque la transición hacia digamos, una matriz energética, digamos, de un contenido no hidrocarburos, va a tomar Sí. algún tiempo. Las inversiones que se requieren no se materializan de un día para otro, así que en AI, por ejemplo, el uso de gas natural va a acompañarnos. Así que en el campo de energía, por ahí un poquito más selectivo, donde están los nodos, pero más hacia gas natural que quizás a petróleo, pero hay oportunidades ahí interesantes. Agrícolas es probablemente, son como es la más difícil porque no, estamos un poco a merced Del del clima, ¿no? De clima. los climas también, sin duda. Sabemos este año que viene un fenómeno del Niño bastante fuerte, ya se está materializando. Es un año que está resultando un tanto más seco en algunos lugares donde el tema de cosechas es importante. Así que ahí es un poco más difícil tener una visión con el mismo grado de convicción que lo que les acabo de mencionar. Eh, y quiero conectarlo quizás con probablemente el commodity que más protagonismo ha tenido este último tiempo, que son los metales preciosos y el oro. Ujú, Y es aquí donde tenemos que recordar un poco cuál es el rol que buscamos que tengan en la cartera. Es un rol de diversificación. Y lo digo, Mauricio, porque el oro quizás ha sido víctima de su propio éxito porque tuvo un año espectacular en cuanto a ujú. resultado el año pasado. Y eso digo que es víctima porque ese tipo de resultados atrae mucho capital especulativo que lo que ha pasado este año es básicamente en el proceso de salida ha empujado el precio hacia abajo. Pero los fundamentos siguen estando ahí, los bancos centrales siguen comprando oro como una manera de diversificar sus reservas, en la medida que el dólar desde el año pasado se han comenzado a cuestionar. Y el oro ha sido de, digamos, momentos, eh, digamos, muy, muy atrás en el tiempo, un refugio de valor en momentos de incertidumbre, así que creemos que hay una posición en la cartera. Al final del día, y con esto, digamos, resumo, Commodities nos ofrece algo muy importante en las carteras hoy por hoy. ah, Estamos enfrentando bastante incertidumbre en la inflación. Hablábamos de cómo AI puede ser incluso inflacionaria en un comienzo. Si queremos incorporar protecciones de inflación a una cartera, sobre todo los latinoamericanos somos especialmente sensibles a la inflación, lo hemos vivido de cerca. Hay un lugar para commodities, por ahí no demasiado grande porque son en general inversiones bastante volátiles, pero commodities como el oro y otras que tengan acceso a través de vehículos que sean eficientes, nos permiten ir construyendo un poquito esa base de diversificación frente a riesgos de inflación. Y que al final de cuentas es un poco lo que uno busca, es tener una cartera que sea una composición de distintos elementos que por ahí no sean una bala de plata que resuelvan todo, sino que cada uno contribuya en lo suyo a identificar algún tipo de dimensión de riesgo. En este caso, commodities ligado a protección de cartera frente a inflación. Obviamente hay otros tipos de instrumentos también. Están los fondos indexados a inflación. Hay algunos sectores en acciones, digamos, que tienen un mejor, digamos, manera de adaptarse a situaciones inflacionarias como el sector de real estate. Nuevamente, a riesgo de ser majadero, infraestructura también tiene esa capacidad, pero commodities, volviendo a la pregunta, tiene ese espacio, tiene ese rol con el plus de estos años en que materias primas críticas como minerales y en cierta medida alguna
parte del complejo energético, gas natural, van a tener una demanda muy fuerte por el tema de inteligencia artificial. Bueno, y te voy a despedir con una pregunta bien difícil, cosa que los Sí, últimos 5 minutos valgan la pena. sí, Axel, sí, no puedo permitir que te vayas y no poder sacar más información. Otro de los activos típicos que o algunos de nuestros sí, clientes invierten o por lo menos lo siguen, sin duda es la parte de cripto o la parte de dentro del mundo cripto, diría sí, Bitcoin y compañeros, ¿no? sí, Eh, Vos has visto que el activo hizo un pequeño o hizo un decoupling de lo que es el mundo de equity, que antes iban sí, muy juntos, y ha habido una caída y por lo menos llevamos muchísimos meses de laterales, ¿no? O sea, vos ves el sí, mundo de Bitcoin como en un rango y en ese rango va con un nivel de volatilidad importante, pero mantenido en ese rango. Hoy es un instrumento en el cual ya BlackRock ha creado ETFs, instrumentos para poder invertir, que estoy seguro que hoy tienen un seguimiento por parte del equipo, no necesariamente tuyo, pero hoy un poco, ¿cómo lo ves dentro de toda esta sí. estructura del armado de un portafolio, el tema de cripto barra Bitcoin? Sí. Bueno, aquí creo que es importante lo que dices, Mauricio, que es Bitcoin y sus amigos, ¿no? O sea, Sí, sí, hay sí, que sí, sí, entender criptomonedas o activos digitales, por ocupar un concepto más amplio, como una categoría que está ganando cada vez mayor espacio en la conversación por diferentes factores. O sea, vimos que, por lo que señales, Bitcoin ha tenido un comportamiento más desacoplado. En ese sentido, am, aunque suene raro decirlo, eso es una cosa buena porque significa que me va a aportar diversificación en la cartera. Algo que perdí en la renta fija, porque se estaba moviendo cada vez más parecido a la renta variable. Lo que pasa es que, digamos, nos impacientamos porque queremos que siempre, ojalá, la volatilidad vaya para arriba, ¿no? sea volatilidad positiva y no Pero no negativa, claro. lateral o Claro, negativa o como hemos visto lateral que la antes. que estamos Sí. viviendo, sí. Ahora, mira, yo, digamos, a raíz de lo que ocurrió con el oro el año pasado, miré lo que ocurrió con el oro que nos acompaña por cientos de años. El oro tuvo 10 años, Mauricio, en que básicamente no se movió No para hizo nada, ningún sí, lugar. sí, sí, Y sí. luego viene momentos de incertidumbre y funciona muy bien, cumple muy bien su rol de diversificación. Yo creo que Bitcoin en lo particular debiese de ir tomando un poquito ese rol. Am, eh, Al mismo tiempo, hemos ido descubriendo que el mundo de criptomonedas, el mundo de activos digitales es mucho más multidimensional. En este último tiempo destacaría como las stablecoins, que tienen otro Ujú, propósito, más sin duda. bien su uso como medios de pago han tenido cada vez una mayor relevancia. Así que, y hemos visto también una ampliación, así como en AI ya no es solamente tecnológico, hoy día criptos no es solamente Bitcoin, Sin son duda. otras monedas, y incluyendo un poco lo que ha sido el desarrollo de stablecoins. Y por último, como para ir ya ampliando al concepto mucho más amplio de activos digitales, y aquí no soy solamente yo que lo digo, el propio presidente, el chairman de BlackRock, ha sido muy explícito respecto a el potencial que tiene la tokenización hacia adelante. O sea, Sin duda. Sí. ya lo vemos en una multiplicidad de frentes, así que también mirar de la perspectiva cómo, qué tipo de empresas puedo participar en esta dinámica. También es yo creo que por ahí para muchos de nosotros la puerta de entrada fue Bitcoin. Ujú. Pero hemos ido descubriendo que hay muchos, este es un zoológico de muchos más animales que solamente uno, y en esa variedad de distintas especies creo que va a estar el mayor valor. Stablecoins, otras cripto diferentes a Bitcoin, también, digamos, pueden agregar valor, y creo que, digamos, de alguna manera la capa que cubre todo es entender cómo este fenómeno creciente de tokenización y las empresas que están de alguna manera ligada a eso, nos van a ofrecer un potencial muy interesante en cuanto a oportunidades hacia adelante. No, Axel, yo comparto con vos o sea, que tiene el comentario que hiciste en base al oro me pareció muy acertado. Creo que es un activo que llegó para quedarse, sin duda, y seguir evolucionando.
el foco del inversor minorista retail hoy, viste, como perdió un poco de sexiness, ¿no? O sea, está un poquito menos sexy porque salieron otras cosas más innovadoras que es el AI. Y en el momento en que todo el mundo lo ponga en su lugar correcto del punto de vista de asset class, me parece que vamos a seguir viendo valor en el instrumento. O sea, No, me encanta, Mauricio. O sea, a mí ponme al frente de activos que sean aburridos y los voy a tomar todo el tiempo. por eso, sí, Creo que un sí, poquito lo sexy a veces está sobrevendido. La persona que mejor le ha ido en la historia de inversiones es una persona que supo encontrar valor en lo aburrido. Me refiero a Warren Buffett. a Warren Buffett, sin Y duda. y lo hizo, digamos, espectacularmente bien. Así que no le tengamos miedo al aburrido porque muchas veces el Sí, mejor sí, premio sí. está ahí. Bueno, ya estamos en hora. Axel, gracias. La verdad, muy bueno, muy interesante y ver cómo antes charlas macroeconómicas hoy se transforman en charlas de sectores, de tendencias, de tecnología, y cómo eso se vuelve la nueva parte macro del mundo a nivel global y cómo se invierte. Ojalá en el próximo trimestre podamos contar con tu presencia. Sin Gracias. duda. Y no se olviden, a comer bien, pero a dormir bien A también. comer bien y a dormir bien. Un abrazo. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.